Pero sí, Capítulo 2. ¿Me enseñarás el camino de la vida? Hartura de goces delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre. Salmos 16,11. He buscado el camino hacia Dios toda mi vida sé que lo has hecho. y ahora que lo he encontrado, no me lo puedo creer. Tengo la sensación de estar aquí sentado escribiéndome a mí mismo. Es lo que estás haciendo. Esa no parece la manera en que una comunicación con Dios podría sentirse. ¿Quieres clarines y trompetas? Veré qué puedo hacer. ¿Sabes? Habrá quienes digan que todo este libro no es más que una blasfemia, especialmente si sigues haciéndote el gracioso. Deja que te explique algo. Tener la idea de que Dios solo se muestra de una única manera. Esa idea es muy peligrosa. Eso os impide ver a Dios en todas partes. Si creéis que a Dios se le ve y se le oye de una sola manera, o que es de una sola manera, me miraréis sin verme día y noche. Os pasaréis toda la vida buscando a Dios y no lo encontraréis, precisamente porque estaréis buscando a alguien. Se ha dicho que si uno no ve a Dios en lo profano y en lo profundo, se está perdiendo la mitad de la historia. Y es una gran verdad. Dios está en la tristeza y en la carcajada, en lo amargo y en lo dulce. Detrás de cada cosa se oculta un propósito divino y por tanto en cada cosa hay una presencia divina. Una vez empecé a escribir un libro titulado Dios es un bocadillo de salami. Habría sido un muy buen libro. Yo te di esa inspiración. ¿Por qué no lo escribiste? Me pareció una blasfemia, o, cuando menos, una horrible irreverencia. Querrás decir una maravillosa irreverencia. ¿De dónde te sacas la idea de que Dios es solo reverente? Dios es lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, la izquierda y la derecha, lo reverente y lo irreverente. ¿Acaso piensas que Dios no puede reírse? ¿Imaginas que Dios no disfruta con una buena broma? ¿Creéis que Dios carece del sentido del humor? Deja que te diga algo. Dios inventó el humor. Tienes que hablarme en un tono circunspecto cuando te dirijas a mí. Se hallan fuera de mi comprensión los términos duros o las jergas. Te aseguro que puedes hablarme como hablarías con tu mejor amigo. ¿Crees que hay alguna palabra que yo no haya oído? ¿Una visión que yo no haya visto? ¿Un sonido que no conozca? ¿Crees acaso que desprecio alguna de esas cosas mientras que gusto de las demás? Te aseguro que no desprecio nada. Nada de ello me repele. Eso es la vida y la vida es el regalo, el tesoro inenarrable, lo más sagrado de todo. Yo soy vida, puesto que soy la sustancia de la que está hecha la vida. Cuando uno de sus aspectos tiene un propósito divino, no existe nada, absolutamente nada, sin una razón comprendida y aprobada por Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y qué hay del mal que ha creado el hombre? No podéis crear ni una sola cosa, ni un pensamiento, ni un objeto, ni un acontecimiento, ninguna experiencia de ninguna clase que esté fuera del plan de Dios, puesto que el plan de Dios respecto a vosotros es que creéis todo lo que queráis, cualquier cosa. En esta libertad consiste la experiencia de Dios como siendo Dios, y esta es la experiencia para la que yo os he creado a vosotros y a la propia vida. El mal es aquello a lo que vosotros llamáis mal, pero incluso eso es de mi agrado, puesto que solo a través de eso que llamáis mal podéis conocer el bien, solo a través de eso que llamáis obra del demonio
podés conocer y hacer la obra de Dios. Yo no amo más lo caliente que lo frío, lo alto que lo bajo, la izquierda que la derecha. Todo es relativo, todo forma parte de lo que es. Yo no amo más lo bueno que lo malo. Hitler fue al cielo. Cuando entiendas esto, entenderás a Dios. Sin embargo, me han enseñado a creer que el bien y el mal existen, que lo correcto y lo equivocado son términos opuestos, que algunas cosas no están bien, no resultan aceptables a los ojos de Dios. Todo resulta aceptable a los ojos de Dios, ya que ¿cómo podría Dios no aceptar algo que es? Rechazar algo significa negar que existe. Decir que algo no está bien significa afirmar que no forma parte de mí y eso es imposible. Sin embargo, sed fieles a vuestras creencias y sed fieles a vuestros valores, ya que se trata de los valores de vuestros padres, de los padres de vuestros padres, de vuestros amigos y de vuestra sociedad. Estas cosas conforman la estructura de vida de vuestra vida y perderlas equivaldría a deshacer el tejido que constituye vuestra experiencia. No obstante, examínalas una a una, revisadlas pieza a pieza. No deshagáis la casa, pero observad cada uno de los ladrillos y reemplazad los que veáis rotos, ya que no pueden soportar la estructura. Vuestras ideas respecto a lo correcto y a lo equivocado son solo eso, ideas. Son pensamientos que constituyen la forma y crean la sustancia de quienes sois. ¿Habría una sola razón para cambiar alguna de ellas? ¿Un solo propósito para alterarlas si no sois felices siendo quien sois? Únicamente vosotros podéis saber si sois felices. Solo vosotros podéis decir de vuestra vida, esta es mi creación, mi hijo, en la que me complazco. Si vuestros valores os sirven, mantenedlos, argumentad a su favor, luchad para defenderlos, pero procurad luchar de una manera que no haga daño a nadie. El daño no es un ingrediente necesario en la receta. Dices, sed fieles a vuestros valores y al mismo tiempo que todos nuestros valores están equivocados. Ayúdame a entenderlo. Yo no he dicho que vuestros valores sean equivocados, pero tampoco que sean correctos. Son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. En su mayor parte se trata de decisiones que no habéis tomado cada uno de vosotros, sino algún otro. Quizás fueron vuestros padres o vuestra religión o vuestros profesores, historiadores, políticos. Muy poco de los juicios de valor que habéis incorporado a vuestra verdad son juicios que habéis formulado vosotros mismos basándose en vuestra propia experiencia. Pero experiencia es lo que viniste a buscar aquí. Y a partir de vuestra experiencia, y vais a crearos a vosotros mismos. Pero vos habéis creado a vosotros mismos por la experiencia de los demás. Si hubiera algo parecido al pecado, sería esto: permitiros a vosotros mismos haber llegado a ser lo que sois por la experiencia de los demás. He aquí el pecado que habéis cometido todos vosotros. No esperáis a tener vuestra propia experiencia, sino que aceptáis la experiencia de otros como evangelio, literalmente. Y luego, cuando os encontráis con la experiencia real por primera vez, recubrís tal encuentro con lo que pensáis que ya sabías. Hagamos aquí una pausa porque me parece súper importante lo que acaba de decir acá. La vida se construye a base de decisiones. Y si yo vivo mi vida con base en las decisiones que toman otras personas, yo no estoy viviendo mi vida, sino que estoy viviendo la vida de las otras personas. Entonces, la invitación aquí es a que nos hagamos responsables de nuestra vida, que seamos nosotros los que tomemos las decisiones
que dejemos de estar chupando rueda a los demás, así se llame la pareja, la mamá, el papá, el mejor amigo, el profesor, el maestro, no estemos pegados de la rueda del otro, sino que creemos nosotros. Mira que en estos mismos libros nos dicen, mm, no me crean, experimentenlo y miren si les funciona o no para su vida. Entonces, esta es una invitación muy clara de que somos nosotros los que debemos tomar las decisiones de nuestra vida. ¿Cuántas veces llega alguien y nosotros ya habíamos tomado la decisión de quedarnos en casa, de ver una película o de dormir temprano y nos sacan de la casa porque alguien quiere que nosotros estemos afuera? Nosotros no queríamos eso, sin embargo, cedemos a eso. O sea, tenemos que aprender a respetar nuestro criterio. Porque si vamos a vivir la vida con base en las decisiones que varias personas nos dicen, vamos a terminar viviendo una vida, digámoslo así, creo que esto es una figura que todo el mundo conoce, las colchas de retazos. ¿Vos las conocés? ¿no? Bueno, el que hacían de pedacitos de tela, hacían tendidos de cama. Con figuras bonitas, pues, y muy bonito todo, quedaba hermoso, pero para aplicarlo a la vida de uno, esto no sería hermoso, porque entonces yo tendría un pedacito de mi mamá, otro pedacito de mi papá, otro pedacito de mi hermana, otro pedacito de mi pareja, otro pedacito de mi hijo, y yo tendría, o sea, yo al final me pierdo. ¿Quién soy yo? No sé quién soy, porque tengo pedazos de las decisiones que he tomado de acuerdo a cada una de estas personas que me han rodeado, porque yo no me he hecho responsable de mí misma de tomar mis decisiones. ¿Tenés algún? Claro. Mm, Me hiciste recordar otra parte de las enseñanzas de Conversaciones con Dios en la que le dice a Neil que la traición suprema es la que te haces a ti mismo a ujú, fin de no traicionar a alguien más. ujú. Y entonces al hacer eso, pues estás tomando decisiones que no quieres. Desde luego, en cada contexto, pues yo pongo una valoración con respecto a eso a lo que se me está invitando y si yo quiero o no quiero y, y finalmente busco, ante todo, no fallarme a mí. Exactamente. Sin embargo, hay ocasiones en las que, por ejemplo, en una ocasión asistí a unos vecinos porque acababa de fallecer, perder la vida el padre de esa familia. Entonces yo quería dormirme temprano, yo tenía sueño, sin embargo, era mayor la pena por la que ellos pasaban. Y como yo tenía un par de años también de haber pasado por la pena de la partida de mis padres, de alguna manera me sentía fuerte para sobrellevar algo así. Mm, La partida de este vecino fue a través de un atropello en su bicicleta. mm, Entonces, no dormí esa noche, estuve con ellos apoyándolos y, y no sentí que me hubiera fallado. Me exacto. hubiese fallado si en el fondo yo hubiese deseado apoyar, sabía que podía apoyar y no lo hubiera hecho. Entonces, ante todo, tomar mis propias decisiones sin fallarme a mí. Y al no fallarme a mí, por consiguiente, no le estaré fallando, por así decirlo, a los demás. Así es. Así es. Siempre que hagas algo
que alguien te invite a hacer algo y tú te sientas contento, alegre, feliz, amoroso, es porque si estabas de acuerdo con esa propuesta que te hicieron. Pero cuando te hacen la propuesta y tú vas y te sientes incómodo, y cuándo será que termina esta reunión y cuándo será que esto les da por irse, cuando estás en esa tónica, te estás fallando a ti. Claro, estoy recurriendo a la traición suprema. Sí, señor. Y no está bien ni mal. Simplemente, pues yo me he hecho consciente, he reflexionado sobre eso y he decidido fallarme lo menos posible. Ujú. Bueno, continuemos entonces. Si no hicieras esto, podrías tener una experiencia completamente diferente, una experiencia que podría hacer que vuestro maestro o fuente original parezcan estar equivocados. En la mayoría de los casos no queréis que vuestros padres, escuelas, religiones, tradiciones o escrituras sagradas parezcan equivocados, de modo que negáis vuestra propia experiencia en favor de lo que os han dicho que penséis. Nada ilustra esto con mayor profundidad que vuestro tratamiento de la sexualidad humana. Todo el mundo sabe que de entre todas las experiencias físicas al alcance de los humanos, la experiencia sexual puede ser la más atractiva, emocionante, poderosa, estimulante, renovadora, energética, íntima y con mayor capacidad de afirmación, unión y recreación. Aún habiendo descubierto esta experiencialmente, habéis decidido, en cambio, aceptar las opiniones, las ideas y los juicios previos acerca del sexo, difundidos por otras personas que tienen todas ellas intereses creados en torno a la manera en que pensáis. Dichas opiniones, juicios e ideas han ido directamente en contra de vuestra propia experiencia. Sin embargo, como detestáis tener que considerar equivocados a vuestros maestros, os convencéis a vosotros mismos de que tiene que ser vuestra experiencia lo que está mal. El resultado es que habéis traicionado vuestra auténtica verdad en relación a esta cuestión y con resultados devastadores. Lo mismo habéis hecho con el dinero. En estos momentos de la vida en que habéis tenido mucho dinero, os habéis sentido estupendamente. Os sentías estupendamente recibiéndolo y os sentías estupendamente gastándolo. No había nada malo en ello, nada maligno, nada intrínsecamente equivocado. Sin embargo, han arraigado tan profundamente en vosotros las enseñanzas de los demás sobre este tema que habéis rechazado vuestra experiencia en favor de la verdad. Al haber adoptado esta verdad como vuestra, habéis construido pensamientos en torno a ella, pensamientos que son creadores, entonces habéis creado una realidad personal en torno al dinero que lo aleja de vosotros, ya que para qué trataréis de atraer algo que no es bueno. Sorprendentemente habéis creado la misma contradicción con respecto a Dios. Todas vuestras experiencias más profundas acerca de Dios os dicen que es bueno. Todos aquellos profesores vuestros que os enseñan algo acerca de Dios os dicen que es malo. Vuestro corazón os dice que hay que amar a Dios sin temerle. Vuestros profesores os dicen que hay que temer a Dios, puesto que es un Dios vengativo. Tenéis que vivir en el temor a la cólera de Dios, dicen. Debéis temblar en su presencia. Durante toda vuestra vida habréis de temer el juicio del Señor, os han dicho, pues el Señor es justo y todo lo sabe, y os hallaréis en apuros cuando os enfrentéis a la terrible justicia del Señor. Debéis, pues, obedecer los mandamientos de Dios. O si no, sobre todo, no tenéis que formular preguntas lógicas tales como, ¿y si Dios quiere una estricta obediencia de sus leyes? ¿Por qué creó la posibilidad de que dichas leyes fueron violadas? Todos vosotros, maestros, os dicen que es porque Dios quería que
tuvieras libre albedrío. Sin embargo, ¿qué clase de libre albedrío es ese si elegir una cosa en lugar de otra conlleva la condenación? ¿Cómo la libre voluntad puede ser libre si es la voluntad de otro la que debéis cumplir y no la vuestra? ¿Quiénes os enseñan esto? Eso convierten a Dios en un hipócrita. Se os ha dicho que Dios perdona y es compasivo, pero si no le pedís perdón del modo correcto, si no os dirigís a Dios de la manera apropiada, vuestra súplica no será escuchada, vuestro clamor quedará sin respuesta. Incluso esto no sería tan malo si hubiera una sola manera adecuada, pero se enseñan tantas maneras adecuadas como profesores hay. Así la mayoría de vosotros se pasa casi toda su vida adulta buscando la manera correcta de rendir culto, de obedecer y de servir a Dios. La ironía del asunto está en que yo no quiero vuestro culto, yo no necesito vuestra obediencia y no necesitáis servirme. Este tipo de comportamientos son los que históricamente los monarcas han exigido de sus súbditos. Normalmente eran monarcas egocéntricos, inseguros y tiránicos. En absoluto son exigencias divinas y es extraordinario que el mundo no haya llegado ya a la conclusión de que tales exigencias son falsas, de que no tienen nada que ver con la necesidad o los deseos de la deidad. La deidad no tiene necesidades. Todo lo que es exactamente eso, todo lo que es. Por tanto, no quiere nada ni carece de nada por definición. Si queréis creer en un Dios que de alguna manera necesita algo y que se siente tan dolido si no lo obtiene, que castiga a aquellos a quienes esperaba recibirlo, entonces es que queréis creer en un Dios mucho más pequeño que yo y verdaderamente sois hijos de un Dios menor. No, hijos míos, por favor, dejadme que os asegure una vez más por medio de este texto que no tengo necesidades, no necesito nada. Esto no significa que no tenga deseos. Deseos y necesidades no son lo mismo, aunque para muchos de vosotros lo sean en vuestra vida actual. El deseo es el principio de toda creación. Es el primer pensamiento. Es un sentimiento grandioso en el alma. Es Dios decidiendo qué va a crear a continuación. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Yo deseo, en primer lugar, conocerme y experimentarme a mí mismo en toda mi gloria, saber quién soy, antes de inventaros a vosotros y a todos los mundos del universo, me resultaba imposible hacerlo. En segundo lugar, deseo que podáis conocer y experimentar quiénes realmente sois, por medio del poder que os he dado de crearos y experimentaros a vosotros mismos de cualquier modo que escojáis. Y en tercer lugar, deseo que todo el proceso de la vida sea una experiencia de constante alegría, de continua creación, de interminable expansión y de total realización en cada momento de la hora. He establecido un sistema perfecto mediante el cual estos deseos puedan realizarse. Se están realizando ahora en este mismo momento. La única diferencia entre vosotros y yo es que yo lo sé. En el momento en que alcancéis el conocimiento pleno, momento que puede sobrevenir en cualquier instante, vosotros sentiréis lo mismo que yo siento constantemente. Una alegría, amor, aceptación, bendición y agradecimiento totales. Estas son las 5 actitudes de Dios y antes de seguir adelante con este diálogo, te mostraré cómo la aplicación de dichas actitudes en tu vida actual puede conducirte y te conducirá hacia la divinidad. Todo esto constituye una respuesta muy larga para una pregunta muy corta. Sí, sé fiel a tus valores en la medida en que experimentes que te son útiles, pero mira a ver si esos valores a los que sirves con tus pensamientos, palabras y actos traen el espacio de tu experiencia
la mejor y más elevada idea que jamás hayas tenido de ti mismo. Examina tus valores uno a uno. Somételos a la luz del escrutinio público. Si puedes decir al mundo quién eres y en qué crees sin vacilaciones ni indecisiones, entonces eres feliz contigo mismo. No hay ninguna razón para ir más allá en este diálogo conmigo, puesto que ya has creado a un yo y una vida para este yo que no necesita ninguna mejora. Has alcanzado la perfección. Puedes dejar este libro. Mi vida no es perfecta, ni siquiera se acerca a la perfección. No soy perfecto, en realidad soy un cúmulo de imperfecciones. Me gustaría, y a veces de todo corazón, poder corregir esas imperfecciones y poder reconocer lo que origina mis comportamientos, lo que provoca mis caídas, lo que me mantiene en mi camino. Supongo que por eso es por lo que he acudido a ti. No he sido capaz de encontrar las respuestas por mí mismo. Estoy contento de que hayas acudido a mí. Siempre he estado dispuesto a ayudarte y lo estoy ahora. No tienes por qué encontrar las respuestas por tu cuenta. Nunca has tenido por qué. Pero parece tan presuntuoso sencillamente sentarse y dialogar contigo de este modo y mucho más imaginar que tú, Dios, me respondes. Quiero decir que es una locura. Ya veo, los autores de la Biblia estaban cuerdos, pero tú estás loco. Los autores de la Biblia fueron testigos de la vida de Cristo y reprodujeron fielmente lo que vieron y oyeron. Rectificación. No. La mayoría de los autores del Nuevo Testamento nunca conocieron ni vieron a Jesús en vida. Vivieron muchos años después de que Jesús abandonara la tierra. No habrían reconocido a Jesús de Nazaret ni aunque se hubieran cruzado con él por la calle. Pero Los autores de la Biblia fueron grandes creyentes y grandes historiadores. Recogieron los relatos que habían llegado hasta ellos y sus amigos de boca de sus mayores, quienes a su vez los habían oído de sus mayores, hasta que finalmente surgió una recopilación escrita. Y no todos los autores de la Biblia fueron incluidos en el documento final. Ya habían surgido las iglesias en torno a las enseñanzas de Jesús y como sucede siempre y donde quiera que la gente se agrupe en torno a una idea poderosa, hubo ciertos individuos en el seno de dicha iglesia o enclaves que determinaron qué parte de la historia de Jesús debía mencionarse y cómo. Este proceso de selección y corrección continuó durante toda la recopilación, redacción y publicación de los evangelios y de la Biblia. Incluso varios siglos después de que se consignaran las escrituras originales, un alto consejo de la Iglesia determinó, una vez más, las doctrinas y verdades que debían incluirse en la Biblia oficial de entonces y también lo que resultaría malsano o prematuro revelar a las masas. Además, ha habido otras escrituras sagradas, cada una de ellas fruto de un momento de inspiración del hombre, por lo demás corrientes, ninguno de los cuales estaba más loco que tú. ¿no estarás sugiriendo que estos textos podrían llegar a ser un día sagradas escrituras? Hijo mío, todo en la vida es sagrado. Desde esta perspectiva, sí, son sagradas escrituras, pero no quiero hacer juegos de palabra contigo, pues sé lo que quieres decir. No, no estoy sugiriendo que este manuscrito llegara a convertirse un día en escrituras sagradas, al menos no durante algunos cientos de años o no hasta que su lenguaje se vuelva anticuado. Mira, el problema es que este lenguaje es demasiado coloquial, demasiado familiar, demasiado contemporáneo. La gente supone, si Dios hablara directamente con uno,
Su voz no sonaría como la del vecino de al lado. La estructura del lenguaje debería tener un cierto cariz de unidad, por no decir de divinidad, una cierta dignidad, una sensación de santidad. Como he dicho antes, esto es solo una parte del problema. La gente tiene una percepción de Dios como alguien que se manifiesta de una única forma. Cualquier cosa que viole esta forma se considera blasfemia, Como dije antes, como dijiste antes. Pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Por qué te parece una locura que puedas mantener un diálogo con Dios? ¿Acaso no crees en la oración? sí, pero esto es distinto. Para mí, la oración siempre ha tenido una sola dirección. Yo pregunto y Dios permanece inmutable. Dios no ha respondido nunca a una oración. Bueno, sí, pero mira, nunca verbalmente. Bueno, me han sucedido todo tipo de cosas en la vida que estoy convencido que fueron una respuesta muy directa a la oración. Pero Dios nunca me ha hablado. Ya veo. Entonces, ese Dios en el que crees es un Dios que puede hacerlo todo, menos precisamente hablar. Por supuesto que Dios puede hablar, si quiere hacerlo. Eso solo que no parece probable que Dios vaya a querer hablarme a mí. He ahí la razón de todos los problemas que experimentas en tu vida, que no te consideras a ti mismo suficientemente digno de que Dios te hable. Cielo santo, ¿cómo puedes esperar nunca oír mi voz si no te crees a ti mismo lo suficientemente digno de que te hable? Te lo aseguro, en este momento estoy haciendo un milagro, pues no solo estoy hablándote a ti, sino a cualquiera que haya encontrado este libro y esté leyendo estas palabras. En este momento le estoy hablando a cada uno de ellos. Sé quién es cada uno de ellos. Sé quiénes encontrarán su camino a través de estas palabras. Y sé, como con todas mis otras comunicaciones, que algunos serán capaces de escuchar y otros solo serán capaces de oír, pero no entenderán nada. Bien, eso plantea otra cuestión. Ya había pensado en publicar este material tal y como está siendo escrito incluso ahora. Sí, ¿qué tiene eso de malo? ¿No me dirán que estoy creando todo eso para lucrarme? ¿Y eso no hará que todo resulte sospechoso? Tu motivación para escribir algo es que puedas ganar mucho dinero. No, no es por eso por lo que empecé a hacerlo. Inicié este diálogo sobre el papel debido a que mi mente había sido acosada por una serie de preguntas durante 30 años y estaba hambriento, más bien famélico, de respuestas. La idea de que podía hacer un libro con todo esto vino más tarde. Te la di yo. ¿Tú? Sí, no creerás que voy a dejar que desperdicies todas estas maravillosas preguntas y respuestas. No había pensado en eso. Al principio solo quería que mis preguntas fueran respondidas, que mi frustración acabara, que mi búsqueda terminara. Bien, entonces deja de cuestionarte tus motivos, cosa que haces insensatamente. Y vamos a ello. Bueno, aquí terminamos el capítulo 2. Maravilloso. Comentemos sobre esto. Hay que empezar a tener confianza en nosotros mismos y creer lo que realmente somos. Si nosotros no empezamos a tener confianza en nosotros mismos, no vamos a creer en Dios. Sabemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
que tenemos el mismo potencial en la escala en que nosotros somos. Dios es inmenso, nosotros somos una migaja, pero tenemos el mismo potencial en nuestra escala. Bueno, también Claro, nos dice por acá que todo en la vida es sagrado, todo, todo, absolutamente todo. Entonces hay que mirarlo así. Y así es. A mí empezar, lo que más me gustó de este texto que acabamos de leer es esa invitación a sentirme digno de hablar con... de esa comunicación con Dios, de escucharlo, de sentirlo, de verlo, de permitirme esa comunicación de las múltiples formas, porque desde luego que yo también he sentido en algún momento que no soy digno de que me hable o se manifieste para mí, o que soy pequeño, o que no valgo, o que me he portado mal y entonces no merezco, etcétera. Pero ahorita me recuerda eso y me siento más fortalecido en mi dignidad, en recuperar esa valía de ese valor en mí mismo para sentirme digno de que Dios me hable. Y de hecho se lo pido, que me hable, que me hable. Me hiciste acordar de una oración que a nosotros nos enseñaban cuando éramos pequeños, que decía, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, de entrada le decía que no, usted no puede entrar aquí porque yo no soy digno de que usted entre a mi casa. Mire que la misma religión nos ha llevado a todos esos, a todas estas creencias que pesar y remover esto de la gente es una tarea dura. Claro, y es un conjuro muy fuerte, repetido una y otra vez, aunque hoy sabemos es una mentira, Ujú. termina convirtiéndose en la verdad de más de alguno. Para mí llegó a ser mi verdad cuando repetí esa frase una y otra vez. Ajá, sí. Es nuestra misión y la de todos los que nos estén escuchando, si resuenan con estas palabras, empezar a sembrar semillas en terrenos apropiados, obviamente, porque hay gente que es muy fanática de la religión y es mejor no dejarlos que ellos vayan tomando su decisión solitos, pero empezar a sembrar estas semillas en las otras personas. Solo es mirar cómo todas estas enseñanzas funcionan en la vida, cómo cada una de estas cosas que nos ha dicho, de estas frases, de estas palabras que nos ha dejado aquí, grabadas Neil, pues de la conversación que tuvo con la divinidad, nos ha cambiado la vida. A mí personalmente, yo he tenido muchos cambios en mi vida a raíz de esto, muchos, muchos, muchos cambios. Cuéntanos uno. Pues es que cuando empecé a leer estos libros que decía que nosotros éramos hijos de Dios y que nosotros, y que cuando leí que nosotros podíamos lograr lo que queríamos, yo desde pequeña yo quería vivir en el campo. Yo decía, qué dicha vivir en el campo, qué dicha uno tener un pedacito de tierra donde cultivar la comida limpia. Y qué bueno uno poder hacer, poder tener eso, pero yo toda la vida yo decía que yo alguna vez voy a terminar, voy a vivir en el campo, pero yo no hacía nada, nada, nada para tenerlo, o sea, solo tenía la idea, o sea, solo tenía el pensamiento, digámoslo así. Y un día cualquiera, después de muerto mi papá, yo venía subiendo por una autopista, venía conduciendo y había un poquito de taco y en ese taco pues estaba parada. Cuando llego yo y miro hacia arriba y veo el cielo todo hermoso y yo, Dios, ¿qué hubo en mi hijo? ¿Dónde está mi pedacito de tierra que me tenés guardado? Así dije, solo dije esas palabras y yo seguí conduciendo, ya el taco se quitó y llegué donde, a la finca donde vivía mi mamá y mi papá, que le estaban haciendo la última novena a mi papá. Y cuando llegué, ahí mismo una hermana me dijo, ve, están vendiendo una finca en tal parte, ¿quieres ir a verla? Y yo, ay, no, a mí no me gusta
ese pueblito. Y me dijo, no, anda a verla, nada te perdés. Bueno, me fui a verla y después de que yo fui a ver esa, ya todo el mundo empezó a mostrarme fincas. Y esta fue la tercera finca, algo así, la tercera que vi y me gustó, pero era un terreno muy grande, muy grande. Entonces, mira, Dios cogió y simplemente cuando yo le toqué la puerta a él, él ahí mismo me mostró pues varias opciones. Y cuando yo escogí esta que me gustó mucho, pero era muy grande, yo le decía al señor, señor, véndame ese pedacito, y me decía, no, se lo vendo todo, no se lo vendo. Y resulta que, bueno, yo me desanimé porque yo decía, yo no voy a comprar tanto pedazo de tierra, yo no necesito tanto. Y llegó mi hijo luego a mi casa ese día y me invitó a la ciclovía. Yo nunca iba a la ciclovía, yo siempre hacía deporte de lunes a sábado y yo no hacía ciclovía. Y ese día me invitó a la ciclovía y yo dije, venga, vamos. Y me encontré llegando, parqueando el carro, pues ya para empezar nosotros a caminar. eh, Me encontré con mi cuñado y me dijo que estás buscando tierra para comprar. Y yo, imagínate, me dice, ¿cuántas has visto? Y yo no vi tres, pero hay una que me encantó, pero es muy grande. Me dice, es que yo también estoy buscando. Y yo, ¿y cuántas has visto? Y me dice, 46. Y entonces yo le dije, no, yo apenas empecé y hay una que me encantó. Me dice, muéstramela y si me gusta la compramos entre los dos. O sea, eran como piezas en un rompecabezas. Llegó él, entonces ya fue mi socio y la compramos entre los dos, listo. Después yo decía, bueno, la plata, me había acabado de salir jubilada y me llaman del banco y me dicen que tenía un crédito aprobado por X plata, que, que a una tasa muy bajita y que era solo para las personas jubiladas del banco. Pues me parecía hasta sospechoso porque me estaba ofreciendo una tasa demasiado bajita. Yo le dije, llámame en 10 minutos. Y entonces llamé al banco y pregunté pues si estaban haciendo esa campaña, si era real y si esta persona trabajaba allá y me dijeron que sí. Entonces yo le dije, sí, ya puedes venir, yo te firmo, porque me decía, solo me firmas y tú me firmas, yo hago una llamada y la plata te llega a tu cuenta. Y llegó a mi casa, en el comedor de mi casa firmé, ella hizo la llamada y la plata llegó a mi cuenta. Y ahí fue donde ya pude cerrarle el negocio a este señor, por lo menos hacerle compraventa con algo más, dándole plata para que tuviera seriedad en el negocio. Y así mismo fue como encontré los constructores. Yo siempre, pero yo le decía a Dios, gracias, yo todo era gracias. Dios, gracias por permitirme los medios para conseguir este pedazo de tierra. Dios, gracias por ponerme en mi camino las personas idóneas para que construyan la casa de mis sueños. Y vea, cada cosa iba apareciendo, iba apareciendo, iba apareciendo. O sea, yo no tenía que pensar en el futuro, yo solo vivía en el presente, hacía lo que estaba. Se me acabó la plata y llegó una vez mi hermano y me dijo, vení, una casa que teníamos entre los dos, ¿no te provocaba venderle la parte tuya de esa casa? Y yo, ¿por qué me la quieres comprar? Y me dice, sí, yo, listo, es tuya. Le pedí, es la plata que le pedí, y mismo me la pasó de una, volví, quedé sola, pues volví con quedé plata para seguir construyendo. O sea, todo fue así, pues, así como un rompecabezas. Esta casa, esta finca la llamé Aluna. ¿Sabes lo que significa Aluna? No, dinos. Que fue creada primero en la mente y luego se hizo realidad. Yo la llamo a luna pedazo de cielo. Maravilloso. Y entonces siento completamente que Dios me la dio y que me ponía las piecitas que me faltaban para armar el rompecabezas hasta lo último. Cuando nos vinimos para acá fue en noviembre antes del COVID. Y estando en pleno COVID, a mí me faltaba pues hacer paisajismo, un montón de cosas acá, y me iban llegando los trabajadores y me iban haciendo los trabajos y todo ese tiempo se aprovechó haciendo trabajos que no los hubiera podido hacer en otro momento, pues digámoslo así. Y todo todo parecía como de verdad.
como armando un rompecabezas y Dios me iba entregando cada pieza para que la colocara. Si la colocaba bien, me daba la otra. Era encantador, pues o sea, sí, Maravilloso, qué bonita historia, muchas gracias. Y sí. ahora vamos a darle voz a Karina Sánchez, nuestra coordinadora de Humanities Team México en español, para que nos comparta. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué creían? ¿Que no llegaba? Pues sí llegué. Excelente, Y bueno, pues bienvenida. gracias. Encantada de poder escuchar cómo hacen esa lectura. Y lo más relevante es que toda la comunidad que nos sigue en Humanities Team en español tiene que saber que estas lecturas las hacemos con todo nuestro aprecio, nuestro cariño y la gran misión y propósito es que sean realmente lecturas de gran valor. Estamos generando contenido de valor y escuchar la historia actualmente de María que cada que la platica me imagino ese momento de su vida, cómo ella te cuenta cómo va armando ese rompecabezas y cómo justamente de algo que viene en una lectura de los tres niveles de la creación, pensamiento, palabra y obra, cómo podemos llevarlos a la práctica y empezar por cosas pequeñitas hasta cosas muy grandes. Entonces todo se puede materializar y amo leer cuando en otros libros, como en el libro de The God Solution, dice que los pensamientos son células comunicándose entre ellas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, a nivel pensamiento es pensar en lo que pensamos, después a nivel palabra, el cómo vamos a manifestar ese deseo, que ya vimos que no es lo mismo, necesidad y deseo, y después cómo vamos a la obra, vamos a poner todo para que ese Pinocho, siempre les pongo el ejemplo de Gepetto y Pinocho, que pues Pinocho lo crea Gepetto en su pensamiento como un compañero de vida, como un hijo que no tiene vida. Lo ve en su pensamiento, empieza a trabajarlo con sus manos, le empieza a dar la forma a ese Pinocho hasta que tiene que tener la vida. Entonces cuando llega esa hada y ya hace con su varita mágica las palabras para que pueda tomar vida, se convierte en un niño de verdad. Entonces eso es lo que cada uno de nosotros podemos ser con todo lo que nos imaginemos. Y ya lo vimos en el capítulo anterior, que tanto la fe mueve montañas como el temor, que es la misma cara de una moneda. Entonces, muy importante pensar en lo que pensamos y cuando producimos un pensamiento, una experiencia que no nos gusta, Dios nos dice, elige de nuevo, elige de nuevo, elige de nuevo, porque todo el tiempo estamos eligiendo quién deseamos ser. Así es que yo también tengo un montón de historias para contar, pero creo que este capítulo es para María, porque esa historia de cómo hizo su finca es precioso. Así es que algún día iré a Colombia y de verdad que la voy a conocer Bienvenidos, bienvenidos. y Con todo, haremos un reportaje. sí. Y Que bueno, terminamos Muchas gracias. el capítulo 2. terminamos el capítulo 2. Que bueno, a lo mejor se les hizo un poco extraño que el inicio de este capítulo sea diferente. Ya lo veremos cómo lo hizo nuestro buen Misael, que yo sé que bastante bien. Pero bueno, vamos a hacer la salida para que la gente siga esperando nuevos episodios de capítulos del libro 1 de Conversaciones con Dios. Así es que si tú deseas estar bueno, ahí que te estemos anunciando cuando subimos un nuevo episodio, recuerda darle clic a esta famosa campanita para que te deje siempre esos anuncios y ya le des play y corra el video para que escuches un nuevo capítulo del libro Conversaciones con Dios, en donde Misael está interpretando a Neil Donald Walsh y nuestra querida María a Dios. Así es que muchas, muchas gracias.